Hay un momento, tarde en la noche, en que la casa se queda en silencio y ya estás dormido a mi lado, y yo me quedo ahí, simplemente escuchando tu respiración. ¿Alguna vez has hecho eso con alguien, simplemente escuchar su respiración, como si fuera el sonido más importante del mundo? Yo lo hago más a menudo de lo que crees. No porque tenga miedo de que algo vaya a pasar. Al menos, no empieza así. Empieza porque, en algún momento, el sonido de tu respiración se convirtió en el sonido de mi propia seguridad. Y creo que eso es lo primero que quiero que entiendas esta noche, antes de decir nada más. Esto no es solo una carta de amor. Esto es algo más parecido a una confesión, y tal vez incluso a una lección, una que no elegí aprender, pero por la que estoy agradecido. Antes creía que el amor debía sentirse como fuegos artificiales. Como algo fuerte, brillante e innegable, algo que se anuncia en el momento en que llega. Y durante un tiempo, contigo, se sintió así. Las primeras semanas, los primeros meses, ya sabes a cuáles me refiero. Donde cada mensaje parecía un pequeño acontecimiento. Donde tu nombre en la pantalla de mi teléfono podía cambiarme la tarde por completo. ¿Alguna vez has sentido que el nombre de alguien tenía ese poder sobre ti? Como si 4 letras pudieran cambiar la temperatura de una habitación. Así fue al principio. Fuerte, brillante, innegable. Pero en algún momento de los años transcurridos desde entonces, y no sé exactamente cuándo, porque estas cosas no se anuncian como llegan, el amor cambió de forma. Dejó de ser ruidoso. Se volvió silencioso. Se convirtió en algo más parecido a respirar, algo que no percibo conscientemente hasta que intento imaginar mi vida sin él, y entonces me doy cuenta de repente, dolorosamente, de cuánto de mí se ha convertido. Y esa es la parte que nadie te cuenta sobre el amor que perdura. Nadie te dice que, con el tiempo, deja de sentirse como un acontecimiento y empieza a sentirse como el aire. Y no aprecias el aire hasta que alguien te describe lo que es estar sin él. Pienso mucho en eso. Quizás demasiado. Pienso en cómo sería mi vida si no estuvieras en ella, no por una curiosidad morbosa, sino porque creo que el miedo honesto, nos enseña más sobre lo que valoramos que la comodidad. ¿Alguna vez has hecho eso? Sentarte con el miedo a perder a alguien, no para torturarte, sino para comprender exactamente lo que tienes. A veces lo hago cuando estás en otra habitación, haciendo algo ordinario, lavando un plato, tarareando una canción cuyas letras ni siquiera sabes, y pienso, esto de aquí. Si perdiera esto, ¿qué quedaría de mí? Esa pregunta solía aterrorizarme. Seré sincera contigo, porque la honestidad es el único amor que se dará ahora. Hubo un tiempo en que la profundidad de lo que sentía por ti me asustaba más de lo que me reconfortaba. Porque amar a alguien tanto es entregarle algo que nunca podrás proteger por completo. Es decir, toma esta parte de mí, y confío en que no la romperás, aunque sé que eres humano, y los humanos a veces rompen cosas, no por crueldad, sino simplemente porque eso es lo que sucede cuando 2 personas construyen una vida con materiales imperfectos. ¿Alguna vez has amado a alguien y sentido ese miedo bajo la alegría, ese zumbido bajo de terror que dice, esto podría terminar, todo podría terminar, y no habría nada que pudieras hacer al respecto? Recuerdo las noches al principio, cuando ese miedo me quitaba el sueño. No el miedo a que te fueras, eso llegó después, de formas más sutiles y silenciosas, sino el miedo a la magnitud de lo que sentía. Me quedaba despierta calculando la pérdida incluso antes de que ocurriera. ¿Y si te pasara algo mañana? ¿Y si te perdiera de alguna manera que no pudiera controlar, una enfermedad, un accidente, algún giro cruel que la vida a veces nos depara sin pedir permiso? Sé que suena oscuro para una carta de amor. Pero creo que el amor verdadero siempre tiene una sombra así. Porque amar profundamente es tomar conciencia, realmente conciencia, de lo frágil que es todo. No se consigue profundidad sin vulnerabilidad. Vienen juntas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas que aman con más intensidad suelen ser las que tienen más miedo en silencio? Antes pensaba que el miedo era un defecto mío. Algo que corregir, algo que superar. Creía que si te amaba con menos desesperación, con más naturalidad,
el miedo desaparecería y podría disfrutar de las cosas como lo hacen los personajes de las películas, despreocupada, ligera, sin preocuparme por su fragilidad. Siendo sincera, lo intenté durante un tiempo. Intenté amarte con un pie fuera, por si acaso. Para que, si alguna vez se rompía, yo no me rompiera con él. ¿Alguna vez has intentado protegerte de alguien amándolo un poco menos de lo que querías? No funciona. Quiero que lo sepas. No te protege de nada. Solo te roba la alegría del presente a cambio de una seguridad que, en realidad, nunca estuvo a tu alcance. Porque esta es la verdad que finalmente tuve que afrontar, sentada sola una noche mientras estabas fuera unos días visitando a tu familia, en una casa que se sentía extraña y demasiado silenciosa sin ti. No existe una forma de amar a alguien que venga con garantías. Ninguna. Puedes amar a alguien con todo tu ser, abierto de par en par, sin reservas, y aún así perderlo. O puedes amar a alguien con cautela, con cuidado, siempre con un pie listo para huir, y aún así perderlo. El riesgo es el mismo en ambos casos. Lo único que cambia es cuánto de ti mismo pudiste dar cuando tuviste la oportunidad. Y una vez que comprendí eso, lo comprendí de verdad, no solo como una idea, sino como algo que sentía en mis huesos, todo cambió. Dejé de intentar amarte de forma segura. Empecé a intentar amarte plenamente. ¿Alguna vez has tomado esa decisión? No la de enamorarte, esa parte no es realmente una decisión, ¿verdad? Simplemente sucede, como el clima. Me refiero a la otra decisión. La que tomas después de que el enamoramiento ya ha ocurrido, cuando la euforia inicial se ha desvanecido y lo que queda es una elección, sigo eligiendo a esta persona, a propósito, con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente lo que me puede costar. Esa es la decisión que tomé sobre ti. No una sola vez, sino una y otra vez, en días ordinarios que no parecían días en los que se toman grandes decisiones. Te elegí un martes, si mal no recuerdo, cuando habías tenido un día terrible en el trabajo y llegaste a casa de mal humor y distante, y todo mi ser quería igualar esa energía, quería refugiarme en mi rincón y dejar que la noche se enfriara. Pero en vez de eso, elegí sentarme contigo. No para arreglar nada. Solo para estar ahí, en silencio, presente, hasta que la tormenta que te azotaba encontrara un lugar seguro donde aterrizar. ¿Alguna vez has elegido a alguien en un día en que hubiera sido más fácil no hacerlo? Eso no es romántico. Nadie hace películas sobre eso. Pero creo que es la forma más real que adopta el amor, la elección que ocurre cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa excepto la tranquila certeza de que no abandonaste a alguien cuando más te necesitaba. Creo que nos han enseñado a creer que el amor se demuestra con grandes gestos. El viaje sorpresa, el regalo extravagante, la declaración dramática bajo la lluvia. Y no voy a fingir que esas cosas no importan, ni que no me encanta cómo cambia tu cara cuando planeo algo que no esperabas. Pero si soy sincera contigo, y me prometí serlo esta noche, no creo que ahí es donde reside el amor. Creo que el amor reside en la versión del martes que te acabo de contar. Creo que reside en el momento en que me diste tu café sin que te lo pidiera, porque notaste que aún no había tomado y sabes cómo me pongo antes de la cafeína. Creo que reside en la forma en que recuerdas qué historias ya te he contado, así que nunca me haces repetirlas, simplemente asientes como si las estuvieras escuchando de nuevo por primera vez porque sabes que todavía me importan. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuánto amor es simplemente ser recordado? No las grandes cosas. Las pequeñas. El café. Las historias. La forma en que te gustan los huevos. Alguien que guarda en su cabeza todos esos pequeños detalles sobre ti, sin que se los pidas, sin que se lo pidas, simplemente porque te quiere lo suficiente como para conservarlos. Hay una tristeza particular que surge al imaginar una vida donde desaparecen esas pequeñas cosas. No me refiero a los grandes hitos, las bodas, las vacaciones, los aniversarios cuyas fotos enmarcaremos algún día. Me refiero a la desaparición de las pequeñas cosas. Ya no más tu risa particular, esa que solo sale cuando te pillan desprevenida, no la educada que usas con los demás. Ya no más la forma en que dices mi nombre cuando estás enfadada conmigo en comparación con la forma en que lo dices cuando no lo estás.
Ya no más las tranquilas mañanas de domingo en las que ninguno de los dos tiene que ir a ningún sitio y simplemente existimos en el mismo espacio, sin siquiera hablar, simplemente orbitando el uno alrededor del otro como si fuera lo más natural del mundo. ¿Alguna vez has intentado imaginar tu vida sin todas esas pequeñas cosas, solo para ver cuánta de tu felicidad se basaba realmente en ellas? Yo sí. Y me aterrorizó, y luego me hizo reflexionar, ambas cosas a la vez. Porque esa es la lección que subyace a todo esto, la que te prometí al principio, esto no es solo amor. Es una lección sobre la vida misma. Y la lección es esta: gastamos tanta energía persiguiendo los grandes momentos decisivos, pensando que ahí reside el significado, cuando en realidad, el significado ha estado oculto en los pequeños todo el tiempo. El gran gesto no es lo que mantiene unida una relación. Son las 1000 decisiones silenciosas que hay entre medias. Es quedarse, incluso en los días en que quedarse es difícil. Es darse cuenta, incluso en los días en que estás tan cansado que dejas de darte cuenta. Es elegir a alguien una y otra vez, mucho después de que la chispa inicial se haya asentado en algo más estable, algo menos dramático pero infinitamente más duradero. Quiero contarte sobre el punto de inflexión, porque lo hubo. Un momento específico en el que el miedo que sentía al amarte dejó de controlarme y, en cambio, empezó a enseñarme. No fue dramático. Ojalá pudiera decirte que sí lo fue, alguna pérdida inminente, alguna crisis que me despertó de golpe. Pero no lo fue. Fue algo ordinario. Era un jueves por la noche, te habías quedado dormida en el sofá con la televisión encendida, con algo que ninguno de los dos estaba viendo realmente, y yo estaba sentada allí mirándote, viendo cómo tu mano se había curvado ligeramente, cómo tu respiración se había ralentizado hasta alcanzar ese ritmo profundo y relajado que trae el sueño, y sentí que el miedo surgía en mí como siempre, ese dolor familiar de ¿y si esto no dura, y si lo pierdo? Pero esta vez, sucedió algo diferente. En lugar de hundirme en el miedo, simplemente me quedé con él. Lo dejé estar ahí sin intentar arreglarlo ni huir de él. Y en esa quietud, algo más silencioso emergió bajo el miedo. Gratitud. Simplemente gratitud. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el miedo y la gratitud a menudo conviven en el mismo lugar dentro de nosotros? Que la misma ternura que nos hace temer perder a alguien es la misma que nos hace sentir agradecidos de tenerlo a nuestro lado. Esa noche comprendí que el miedo no era una señal de que algo anduviera mal con mi amor por ti. Era la prueba de lo correcto que era. Era el precio natural de amar algo real, algo mortal, algo incierto. Y en lugar de intentar ahuyentar el miedo, decidí dejar que cambiara su función. En vez de un miedo que me hacía reprimirme, dejé que se convirtiera en un miedo que me impulsaba a estar más presente. En vez de protegerme del riesgo de amarte plenamente, decidí que el riesgo valía la pena, siempre, sin excepción. ¿Alguna vez has tenido un momento así, en el que el miedo dejó de ser algo de lo que huías y se convirtió en algo que te guiaba hacia lo que realmente importaba? Creo que, en definitiva, eso es lo que realmente es el coraje. No la ausencia de miedo. Antes pensaba que eso era lo que significaba, una especie de bravuconería intrépida, de esas que se ven en las películas y los discursos. Pero el verdadero coraje, el que da sentido a una vida, es mucho más silencioso. Es mantenerse presente a pesar del miedo. Es elegir amar a alguien plenamente hoy, aunque hoy no haya ninguna promesa sobre el mañana. Es permitirse ser tierno con alguien, aunque las cosas tiernas sean las que se rompen con más facilidad. ¿Alguna vez has pensado en cuánto coraje se necesita para amar bien a alguien? No el coraje de decir las palabras por primera vez, esa es otra clase de valentía, la emocionante. Me refiero al coraje de seguir amando a alguien en el día 400, cuando nada en el momento lo exige, cuando nadie se daría cuenta si no lo hicieras. Hay una versión de mí, de antes de ti, que no entendería nada de esto. Esa versión de mí pensaba que la seguridad significaba distancia. Pensaba que si nunca dejaba que nadie me importara demasiado, nunca tendría que sentir el dolor particular de casi perderlos, o el dolor más profundo de perderlos de verdad. Construí una vida, antes de ti, a base de medias tintas, me preocupaba por la gente lo suficiente como para disfrutar de su compañía, nunca lo suficiente como para que me destruyeran.
Pensaba que eso era sabiduría. Pensaba que eso era madurez. ¿Alguna vez has confundido la autoprotección con la fortaleza? Yo lo hice, durante años. Y no fue hasta que te conocí que comprendí la diferencia. La autoprotección te mantiene a salvo del dolor, claro, pero también te mantiene a salvo de todo lo que el dolor hace posible, la profundidad, el significado, la riqueza particular de una vida construida alrededor de alguien en lugar de simplemente a su lado. No me pediste que cambiara nada de eso. Quiero dejarlo claro, porque no quiero que esto suene como si me hubieras rescatado de una versión rota de mí misma, como si estuviera incompleta hasta que llegaste para arreglarme. Eso no fue lo que pasó, y no creo que eso sea lo que realmente pasa, sin importar lo que digan las canciones. Lo que pasó fue más silencioso y, creo, más honesto. Simplemente apareciste, ordinaria, sin reservas y real, y algo en mí reconoció que tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo con cautela, protegiéndome del riesgo que representabas, o podía elegirte, deliberadamente, con los ojos bien abiertos, entendiendo exactamente lo que podía perder, y dejar que esa elección me enseñara a vivir de otra manera. Te elegí. Y al elegirte, de alguna manera terminé eligiendo una versión más plena de mi propia vida, una que no sabía que estaba a mi alcance hasta que dejé de proteger la puerta que la abría. ¿Te has dado cuenta de que la sanación no suele ser como la imaginas? Solía pensar que sanar las viejas heridas, las de antes de ti, las decepciones, las personas que se fueron, la versión del amor que aprendí a esperar al ver cómo todo se desmoronaba a mi alrededor mientras crecía, sería como una liberación dramática, una catarsis. Pero contigo no fue así. Fue lento, en 1000 pequeñas repeticiones. Fue cada vez que cumpliste con algo pequeño que dijiste que harías, y una parte vieja y reservada de mí reajustó silenciosamente sus expectativas. Fue cada vez que te quedaste durante una discusión en lugar de irte, cada vez que elegiste entenderme en lugar de simplemente tener razón. Fue en la acumulación de la confianza cotidiana, día tras día, hasta que un día me di cuenta de que el viejo miedo, el miedo a que todos se vayan tarde o temprano, a que el amor es algo que se pierde sin importar lo que hagas, se había calmado. No se había ido. No creo que ese miedo desaparezca del todo. Pero se calmó. Se hizo manejable. Algo que pudiera sostener en lugar de algo que me sostuviera a mí. Creo que esa es la verdadera lección, la que va más allá de nosotros dos. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que el amor debería ser fácil si es el correcto, que si requiere esfuerzo, algo anda mal. Pero yo he aprendido lo contrario. He aprendido que el amor no se demuestra por lo fácil que se siente, sino por la determinación con la que lo elegimos, especialmente en los días en que no es nada fácil. ¿Alguna vez has oído decir que el amor no debería ser difícil y has sentido una pequeña y silenciosa discrepancia? Yo sí. Porque el amor que más ha significado para mí no ha sido fácil. Ha sido el que me ha exigido algo, paciencia, humildad, disposición a ser sensible en momentos en que hubiera sido más fácil cerrarme. Y cada vez que lo hice, cada vez que elegí ser abierta en lugar de reservada, el amor se fortaleció, no se debilitó. ¿Tú también lo has notado, a tu manera? ¿Que los momentos que más nos pusieron a prueba son a menudo los mismos momentos que terminaron profundizando todo entre nosotros? Quiero hablarte ahora sobre la gratitud, porque creo que la gratitud es donde todo esto termina, si lo permites. En algún lugar entre el miedo y el coraje, la gratitud se instaló silenciosamente y se hizo un hogar. Estoy agradecida por cosas por las que nunca esperé estar agradecida. Estoy agradecida por tu forma particular de pronunciar mal ciertas palabras, las que has dicho mal durante años y nunca te he corregido porque me encanta demasiado su sonido como para arreglarlas. Estoy agradecida por el caos particular de la cocina cuando cocinamos juntos, la forma en que siempre terminamos necesitando el mismo cajón al mismo tiempo. Estoy agradecida por la versión del domingo que no incluye nada más emocionante que nosotros dos, una cafetera y el periódico que ninguno de los dos termina de leer. ¿Alguna vez has intentado hacer una lista de las cosas de alguien por las que estás agradecido y te has sorprendido de lo pocas que son impresionantes y cuántas son simplemente pequeñas? ¿Ordinarias? ¿Humanas? Creo que eso es lo que nadie te cuenta sobre una vida construida con alguien.
no se compone de los grandes días. La boda, si llegamos a casarnos, y espero que sí, más de lo que sé decir, será un día entre miles. Las vacaciones, los hitos, las celebraciones, importan, por supuesto que importan, pero no es ahí donde reside la verdadera esencia de una vida. La esencia reside en los martes. En doblar la ropa juntos sin necesidad de llenar el silencio con una conversación. En saber exactamente cómo te gusta el té sin tener que volver a preguntar. En la comodidad particular de quedarte dormido junto a alguien cuya respiración se ha vuelto tan familiar como los latidos de tu propio corazón. ¿Alguna vez has pensado en lo extraño y hermoso que es que la presencia de alguien pueda volverse tan familiar? Que una persona que una vez fue un extraño pueda convertirse, con el tiempo, en la definición misma de hogar. No creo haber entendido lo que significaba hogar antes de conocerte. Pensaba que era un lugar, 4 paredes y un techo, un sitio donde guardabas tus cosas. Pero he llegado a comprender que hogar es una persona, o al menos puede serlo, si tienes la suerte de encontrar a la indicada y el valor de quedarte. Hogar es donde tu respiración se calma. Hogar es donde finalmente bajas la guardia. Hogar es el lugar donde no tienes que fingir, el lugar donde tus peores días aún son bienvenidos, donde no tienes que esconder las partes de ti que no son perfectas, impresionantes o fáciles. ¿Alguna vez has encontrado a alguien así, alguien cuya sola presencia se sintió como exhalar después de contener la respiración durante años sin darte cuenta? También quiero ser sincera contigo sobre otra cosa, porque creo que el amor que oculta sus partes más difíciles no es amor sincero en absoluto. Ha habido días, durante el tiempo que llevamos juntos, en los que he dudado. No he dudado de ti, exactamente, sino de mi propia capacidad para aferrarme a algo tan bueno sin acabar rompiéndolo. Hay un extraño tipo de miedo que acompaña a la verdadera felicidad, el miedo a no merecerla, o a que sea demasiado frágil para sobrevivir al contacto con tus propias imperfecciones. ¿Alguna vez has sentido eso? Sentir tanta gratitud por algo que la gratitud misma se entremezcló con una especie de temor, como si una felicidad tan real debiera ser prestada, como si debiera venir con una factura que pagar en algún momento. Yo lo he sentido. Más de una vez. Y me llevó mucho tiempo comprender que ese miedo tampoco era una señal de que algo anduviera mal. Era simplemente otra forma que adopta el miedo cuando el amor importa lo suficiente como para merecer ser protegido. Lo que cambió ese miedo no fue una gran revelación. Fuiste tú, en realidad, simplemente tú, presente de forma constante y discreta, día tras día, hasta que el miedo se fue quedando sin fundamento. No tuviste que convencerme con palabras. Simplemente seguiste ahí. Seguiste eligiéndome, a tu manera tranquila, en tus días normales, y finalmente el miedo a que desapareciera se desvaneció por completo. ¿Te has dado cuenta de que la confianza no se construye en momentos dramáticos, sino en la acumulación de miles de pequeños gestos, aparentemente insignificantes? Nadie confía en alguien por un solo gran gesto. Confiamos en las personas porque siguieron ahí cuando hubiera sido más fácil no hacerlo, una y otra vez, hasta que su presencia se convirtió en la norma en lugar de la excepción. A veces pienso en el futuro, y no te voy a mentir, todavía me da miedo. No creo que ese miedo desaparezca del todo cuando amas a alguien tan profundamente como yo te amo a ti. Pienso en los años que vienen, los que aún no hemos vivido, y sé que traerán cosas que ninguno de los dos puede controlar. El tiempo nos quita cosas a todos tarde o temprano. No es pesimismo, es la verdad, y he decidido que prefiero afrontarlo con honestidad contigo que fingir que no existe. Pero esto es lo que he aprendido, y creo que esta podría ser la parte más importante de todo lo que he dicho esta noche: el miedo al futuro no tiene por qué robarle nada al presente. ¿Alguna vez has dejado que el miedo a lo que pueda pasar después arruine algo bueno que estaba sucediendo ahora mismo? Yo solía hacerlo constantemente. Estaría sentada contigo, en un momento perfectamente ordinario y feliz, y una parte de mi mente se desviaría hacia todo lo que podría salir mal, y me perdería el momento en el que realmente estaba porque estaría demasiado ocupada lamentando una pérdida que ni siquiera había ocurrido todavía. Ya no hago eso, o al menos, lo hago mucho menos que antes.
Porque finalmente comprendí que la manera de honrar el miedo a perder a alguien no es mantenerlo a distancia para que la pérdida duela menos cuando llegue. Es lo contrario. Es amarlo tan completamente, tan presente, tan abiertamente, que cada momento que pasen juntos esté impregnado de significado. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el antídoto contra el miedo a perder a alguien no es la distancia, sino la presencia? Que la única defensa real contra la impermanencia es negarse a dejar que te robe la atención de lo que está sucediendo ahora mismo, frente a ti, mientras aún la tienes. Esa es la decisión que tomo cada día ahora, y quiero que lo sepas, porque creo que nunca antes lo había dicho en voz alta, no así. Cada día, elijo estar presente contigo en lugar de estar a la defensiva ante el final inevitable que ninguno de nosotros puede evitar. Elijo fijarme en las pequeñas cosas en lugar de darlas por sentadas. Elijo decirte cuando algo que has hecho, algo pequeño e insignificante, ha significado más para mí de lo que probablemente te imaginas. Elijo ser amable, incluso en los días en que la amabilidad parece arriesgada, porque he aprendido que el riesgo de amar plenamente siempre, siempre vale más que la seguridad de amar con cautela. Creo que si pudiera dejarte con una sola cosa esta noche, no sería una gran declaración. Sería algo más pequeño, algo más cercano a lo que realmente he aprendido. Sería esto: ama a alguien como si ya supieras que podrías perderlo, no porque sea morboso, sino porque es honesto, y la honestidad es lo que hace que el amor sea duradero en lugar de superficial. Fíjate en las pequeñas cosas antes de tener que recordarlas. Elige a la persona que tienes delante una y otra vez, especialmente en los días en que sería más fácil no hacerlo. Deja que el miedo te enseñe en lugar de controlarte. Y cuando tengas miedo, porque lo tendrás, si amas a alguien como se merece, deja que ese miedo te guíe hacia la presencia en lugar de la distancia. ¿Alguna vez has pensado que tal vez el propósito del miedo, al menos el miedo que surge de amar a alguien, es simplemente recordarte que prestes atención mientras aún puedes? No sé qué nos depara el futuro. Nadie lo sabe realmente, por muy seguros que parezcan. Pero sé esto: el tiempo que pase contigo no quiero pasarlo a la defensiva. No quiero pasarlo esperando a que ocurra lo peor, ni reprimiendo una parte de mí por si acaso. Quiero pasarlo como he aprendido a pasarlo estos últimos meses y años, despierta para ti. Presente contigo. Agradecida por ti, en las pequeñas y cotidianas cosas que importan más que cualquier cosa grandiosa. Quiero recordar cómo dices mi nombre, cómo te duermes antes de que termine la película, como siempre me guardas el último bocado de algo incluso cuando crees que no te estoy mirando. Quiero aferrarme a todo eso, no por miedo a perderlo, sino por la gratitud de haberlo tenido. Si esto no es solo amor, y creo que ya no lo es, no después de todo lo que he aprendido al amarte, entonces tal vez esta sea la lección subyacente. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de permanecer presente a pesar de él. Que la sanación no proviene de grandes momentos, sino de la silenciosa acumulación de pequeños momentos de confianza. Que la gratitud más profunda a menudo reside en los lugares más insignificantes: una taza de café compartida, una risa familiar, el sonido de alguien respirando a tu lado en la oscuridad. Y que elegir a alguien, plena y deliberadamente, una y otra vez, no es un solo momento, sino toda una forma de vida. Ya no necesito fuegos artificiales. Ya no necesito grandes gestos para saber que esto es real. Solo necesito esto: la tranquilidad, lo ordinario, la pequeña y constante prueba de ti, que aparecerás mañana, como siempre lo haces. Y si el amor se reduce a eso, a esta cosa tranquila y constante, construida a partir de 1000 pequeñas decisiones en lugar de una grande, entonces creo que he aprendido exactamente lo que debía aprender. Creo que he aprendido a quedarme. Creo que he aprendido a amar a alguien sin necesidad de protegerme de ese amor. Y creo que, más que nada, he aprendido a estar agradecida, en silencio, completamente, sin necesidad de que nadie se dé cuenta, por el sencillo, discreto y extraordinario regalo que eres. Buenas noches. Estaré aquí cuando despiertes, igual que siempre, igual que elijo ser, todos los días, mientras tenga la suerte de poder estar aquí.